Bienvenidos al canal YouTube Ministerio Salmo 113. Ahora les traigo una enseñanza que fue predicada en el Ministerio Cook de Fe, que es dirigido por el pastor Jonathan López. Está alocado en Mesa, Arizona. Y esta enseñanza está titulada ¿Qué es el significado de la salvación? Y la titulé así porque se me hace que a muchos de los cristianos tenemos un entendimiento que es la salvación y como hemos predicado nosotros y yo inclusivamente, que una vez que recibes a Jesús como tu Salvador y Señor, entonces eres salvo. Pero si se han notado muchas veces el carácter o el comportamiento del creyente no cambia, y la escritura está muy clara en diciendo que cuando uno recibe a Jesús, el Espíritu Santo, entonces ese es el poder que uno tiene para cambiar. Entonces muchas veces no entendemos eso y seguimos haciendo las mismas cosas, cosas viejas. No hemos entendido realmente que somos una nueva creación. Bueno, con eso les digo que en esta enseñanza quiero aclarar unas cuantas cosas para que la iglesia, o sea, tú el creyente, tengas un entendimiento qué es el significado de la salvación. Y primeramente quiero disculparme porque leyendo en español tengo dificultades, o sea, no lo practico mucho. Y también de a veces hago referencias a escrituras que no son correctas. Están correctas en mis notas, pero cuando las digo, pues no están conformes a las escrituras. Y primeramente también quiero agradecerme con el pastor Jonathan López, porque él fue un mentor, un maestro, un amigo, y digo, me dio la oportunidad de crecer y ejercitar los dones que Dios me dio para predicar. Y realmente muy agradecido, pastor Jonathan, gracias por todo. Y no crean que esta es una despedida, simplemente quiero darle reconocimiento que el pastor Jonathan me ayudó mucho y estoy muy agradecido realmente de todo corazón. Bueno, con esto los dejo todas las escrituras que usé y durante este mensaje las voy a poner abajo para que ustedes vayan y las refieran y las busquen y los aconsejo y también los animo a que abran su Biblia, hagan el estudio, miren las escrituras y sigan la dirección y la comunión del Espíritu Santo en sus vidas, y va a cambiar para siempre, para la bendición y para la gloria de Dios. Amén. Bueno, con esto los dejo y saludos y hasta la próxima. Y si este mensaje fue de bendición para ustedes, háganlo share con familia, con amigos, para que también ellos sean edificados. Amén. Así que porque recibimos con un fuerte aplauso a Alberto en esta mañana. Alberto, pásale, hijo. Es el que nos va a estar trayendo la palabra en esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, mi hermano. ¿Cómo están todos? Bendecido. Amén. Igualmente yo. Gracias a Dios. Lo que les traigo ahora es una palabra que como dice el pastor, dentro de nuestro vientre correrán ríos de agua viva, living water. Y con todo corazón, exactamente es lo que pienso yo y creo que Dios me ha dado esta palabra para estos tiempos. Es una palabra que no se oye mucho, y para ser honestos con todos ustedes, ya sabes que yo siempre quiero comunicarme, siempre ser abierto, transparent con todos ustedes. Amén. Yo siempre les he dicho mis problemas y quiero compartir, no para decir, pobrecito Alberto, no, es para que ustedes también sepan que estamos creciendo. Para ser honesto, esta palabra como que le quise dar una vueltecita. Cuando el Espíritu Santo me la dio, dije, no, no quiero. Y como que le quise dar la vuelta. Y dije, voy a buscar otra palabra singular para otra enseñanza, para enseñar al pueblo. Y no me van a creer, pero es verdad.
le di la vuelta y al final de la palabra esa me dirigió otra vez al mismo local donde el Espíritu Santo me estaba llevando. Entonces, les digo porque estamos en unos tiempos, y yo siempre estoy hablando de tiempos, en la época en donde estamos ahorita con la iglesia, porque es importante que el pueblo reconozca y tenga firme en qué tiempos estamos ahorita. Estamos en unos tiempos, y me gusta la palabra que usa el pastor, tiempos decisivos, tiempos de hacer decisiones, elegir el camino en cual vamos a ir, si vamos a ir por este camino o por este, pero el chiste es de que tenemos que elegir, porque ese camino se va a acabar a un punto. Y dice la escritura, dice, there's a way that seems right unto a man. Hay un camino que parece que es correcto a un hombre, pero al final son de muerte. Gracias, pastor. Pero son de muerte. Entonces, ese es el mensaje que les traigo ahora, no de muerte, pero simplemente de pensar. Estoy viendo la iglesia que está madurando. Estamos en unos tiempos donde la iglesia en estos momentos está madurando, está creciendo, se está separando. Y al empezar del año yo les comuniqué a todos ustedes que durante este año iba a haber un sacudimiento, ¿si se acuerdan? Y el sacudimiento es donde la iglesia se está dividiendo. Y la razón cual se está dividiendo es porque estamos confiados en los trabajos de uno mismo. Tenemos un reflejo en cómo la iglesia se debe de ver, pero realmente estamos viendo hacia un espejo. Pero se me hace que mucha de la iglesia, el espejo que está viendo es un espejo cristal, está reflejando la imagen del hombre, en vez de mirar al espejo de la palabra, que refleja el corazón, el espíritu y el alma de lo que debemos de ser, transformarnos a través de la palabra. Entonces, la enseñanza de ahora, de este momento, de este día, es: ¿qué es el significado de ser salvo? Es una palabra que oímos mucho. La salvación del hombre se ha visto y se ha escuchado a través de la generación de la iglesia. Desde Génesis hasta Revelación, la palabra salvación está ahí, está presente. Entonces, esta enseñanza no va a ser fácil de recibir, pero como les digo yo, que el Espíritu Santo nos está revelando nuevas cosas. Solo les pido que por favor escuchen la palabra completamente, y a lo último ustedes deciden si la aceptan o no la aceptan. Les voy a dar las escrituras para que ustedes mismos vayan y estudien la palabra. No nomás vengo a decirles y contarles una historia a conformamiento de mi pensamiento, de mi entendimiento, simplemente que yo estoy basando la palabra esta en la escritura. Por eso les voy a dar las escrituras para que ustedes hagan su estudio. Este mensaje tal vez sea un mensaje similar a el mensaje que Jesucristo dijo en unos tiempos atrás, cuando estaba dirigiendo la palabra hacia los judíos, cuando les dijo en el libro, o sea, en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 48 al 67, es una historia completa, pero me voy a referir al versículo 53. Juan 6, 53. Y dice la palabra: y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tienes vida en vosotros. Esa palabra fue dura para recibir en esos tiempos. Imagínense ustedes, viene un hombre que es reconocido por el pueblo, conoces a sus padres, a sus hermanos, a sus hermanas, es parte de la comunidad, y de repente un día se levanta y dice: les digo de cierto que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Imagínense qué clase de reacción iban, especialmente los judíos, porque en esos tiempos el templo todavía estaba edificado. Esa palabra estaba dura de recibir. Entonces el mensaje que les traigo ahora tal vez sea un poquito, siga ese similar.
¿Y qué pasó más adelante? En el versículo 66 al 67 de la misma escritura dice: después entonces muchos de sus discípulos volvieron hacia atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso irse también ustedes? O sea, ¿se quieren ir también ustedes? Y dijeron, pues no, ¿me entiendes? Pero muchos de los discípulos de ese tiempo se fueron, porque la palabra estaba muy dura de comprender, de aceptar. Pero recuerden que los que se fueron no duraron mucho tiempo con él. No se quedaron ahí para qué, para madurar, para crecer, para entender. Simplemente oyeron la palabra y se fueron. O tal vez también esta palabra sea similar a lo que se encuentra en Mateo 25, los versículos de 1 al 12. Y esos versículos hablan de las 10 vírgenes, o de las 10 vírgenes, las 5 que eran prudentes y las 5 que eran insensatas. Entonces la historia en Mateo 25 del 1 empieza. Entonces el reino de Dios, está hablando Jesús. Entonces el reino de Dios, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron su lámpara, salieron y recibieron al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite y sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y a tardarse el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamar: aquí viene el esposo, sal a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, agarraron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de tu vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿para qué no nos falte a nosotras y a ustedes ir más bien a los que venden y comprar para vosotros mismas? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no las conozco. O sea, cuando estaba leyendo las escrituras dije: ¿qué tienen en común estas vírgenes? Son 10. Sabemos que el esposo es Jesucristo. Sabemos que la novia es la iglesia. Y también sabemos que la virgen, o sea, ser vírgenes es un significado de ser puras, sin defectos, moralmente limpias. Y el aceite es igual como el Espíritu Santo. ¿Qué tenían en común estas vírgenes? Eran 10. Lo que tenían en común es que las 10 reconocían que Jesús iba a regresar en un tiempo. No sabían cuándo, pero ellos sabían que iba a regresar. También sabemos que estaban fijas a Jesucristo, el regreso del esposo. The second coming of Christ. He is coming back. Va a regresar. Las vírgenes es la iglesia. Recuerden que la iglesia se está preparando para el segundo regreso de Jesucristo. Cuando Dios se está preparando, es que realmente la iglesia se está preparando. Tenemos que estar al tanto de las cosas, tenemos que estar al tanto de los tiempos, de la tempestad, de lo que viene. Siempre tenemos que estar alertos, fijándonos siempre en el tiempo donde estamos viviendo y las cosas alrededor de nosotros. Pero lo que es impresionantemente es que eran vírgenes. La Biblia les dice vírgenes. Eran 10 vírgenes. Y las vírgenes aquí significa pureza, o sea, estaban puras. No tenían defecto. Y también tenían un
ser vírgenes quiere decir que tenían estaban moralmente limpias. Y lo que más me impresiona de esta escritura es que dice aquí que las 10 tenían aceite, o sea, tenían el Espíritu Santo. La diferencia es que unas tenían más, tal vez, porque la escritura dice que las otras apenas tenían un poco y se les acabó, que tuvieron que ir a comprar. Esas cosas me hacen pensar y me hacen estudiar la palabra más, porque quiere decir que nosotros tenemos que estar al tanto de lo que el Espíritu Santo está haciendo todo el tiempo. No hay que tomarlo de ventaja, no hay que tomarlo lentamente. Entonces yo siempre les he dicho, y el pastor también les ha comunicado, que vivimos en un universo donde hay dos paralelos, que es la tierra y el cielo. Entonces nosotros sabemos que nosotros vivimos en un reino que es terrestrial, o sea, aquí en el mundo, pero a la misma vez hay una reflexión en los cielos, y lo que pasa en el cielo está pasando también aquí en la tierra. El Viejo Testamento es un testamento, y ustedes han escuchado, yo sé que ustedes saben que es una sombra, es un reflejo de lo que está pasando, lo que va a pasar en el futuro. Muchas de las historias que encontramos ahora en el Nuevo Testamento, y aún así las profecías que fueron dichas en el pasado, se han cumplido y están por cumplirse. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Es una sombra, es un reflejo de lo que va a venir en el futuro. Entonces nos vamos ahorita al libro de Hebreos. Hebreos. Gracias. Hebreos. Capítulo 2. Versículo 1 al 4. Y así dice la escritura: por tanto es necesario que con más diligencia atendemos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, o sea, que nos resbalemos, que nos separemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo retribución, el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual había sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces la escritura esta nos dice que es necesario que nosotros con más diligencia pongamos atención a las cosas que hemos escuchado. Y el versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso necesitamos enfocarnos. ¿Qué quiere decir salvación? ¿Qué es la definición de salvación? Porque la escritura aquí nos está diciendo, si la descuidas, es como diciendo, por ejemplo: hijo, yo te voy a regalar un carro, es tuyo. No lo descuides, porque un día te va a dejar tirado en el freeway. No lo descuides. Entonces, diciendo aquí, ¿cómo nosotros escaparemos? O sea, escaparemos quiere decir que ya estás adentro de un local. Por ejemplo, si estás en una cárcel, estás pensando: yo me tengo que escapar, indicando que ya estás adentro de la cárcel. Y la escritura dice aquí: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y fíjense lo que dice el siguiente versículo: la cual ha sido anunciada primeramente por el Señor, y fue confirmada ¿qué? Por los que los oyeron. O sea, había testigos que eran los discípulos a través de toda la generación de la iglesia. Nosotros también somos testigos, ustedes son testigos.
Los milagros están ocurriendo todos los días. Que no los oigas es otra cosa, pero están ocurriendo. Y esos son los testigos que Jesucristo le ha dado a la iglesia para confirmar estas cosas. Versículo 4, testificando juntos, Dios juntamente con ellos, con los señales, como les digo, varios milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Entonces, la escritura esta dice, está hablando aquí a la iglesia. El libro de Hebreos fue escrito para la segunda generación de cristianos durante esos tiempos. En ese libro el templo todavía no estaba derrumbado, o sea, todavía estaban practicando los sacrificios. Entonces la iglesia, el Viejo Testamento todavía estaba en efecto, pero el escritor de Hebreos está hablando a otra gente, es la gente cristiana que ya habían aceptado a Jesús. It was the second generation of people, era la segunda generación de cristianos. Mas estos cristianos durante estos tiempos estaban recibiendo persecución, porque se estaba acercando que el tiempo donde el templo iba a ser derrumbado, destruido por los romanos. Ya estaba acercando ese tiempo que Jesús había predicado, o sea, profetizado. Entonces, llegando al tema de la salvación hay que cuidarla. Entonces, en Hebreos 10, versículo 26 y 28, dice, versículo 26, Hebreos 10, 26 dice, porque si pecamos voluntariamente, oigan, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el entendimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de vapor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que violó la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmundar la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces este versículo me da a entender que 26 dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Estas escrituras son tremendas, llenas de verdad, porque aquí les está hablando al creyente, aquí les está hablando a la iglesia. Y pecar voluntariamente quiere decir que ya tenemos un reconocimiento de qué es la verdad, pero no nos ha afectado el corazón todavía. No hemos considerado el pago que Jesús hizo por nosotros. Tenemos una idea, y se me hace que en estos tiempos la iglesia está en ese nivel donde la iglesia tiene una idea de qué es salvación, y que cuando reciben la salvación ya están salvos. Ahorita voy a llegar a ese punto, pero para no dejarlos en suspensa de creer de que ser salvo una vez y eres salvo, sí, de acuerdo, estoy con ustedes, pero lo que el Espíritu Santo me reveló es otra cosa, y ahorita les voy a explicar un poquito más para que entiendan. Entonces en el versículo 28 dice, el que violó la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos
muere irreversiblemente. Entonces la ley requiere que tuviera testigos para llenar el pecado, o sea, para llevar la consecuencia en efecto. Tenían que tener testigos. Pero también en el Nuevo Testamento, o sea, en la era de la gracia, también tenemos testigos. Simplemente que el testigo ya no es el hombre, porque estamos en la disposición del Espíritu Santo. Y se requiere algo más de un testigo de un hombre para confirmar la nueva ley, o sea, el nuevo pacto de gracia. ¿Y qué son los testigos esos? Bueno, pues esos testigos los encontramos en el primer capítulo de Juan 1, capítulo 5, versículos 6 y 9. Y entonces en Juan 1, capítulo 5, versículo 6 nos dice: y este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Versículo 8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concurrirán. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, ese es el testimonio. Esos son los testigos de este nuevo pacto. ¿Y cuántos saben ustedes que durante este año el Espíritu Santo nos ha dado nos ha dado el entendimiento que tenemos que celebrar el pan y el vino? O sea, el pan, el cuerpo y la sangre. ¿Me están entendiendo? ¿Están recibiendo? Lo importante de esta tradición, de esta práctica, no sé cómo comunicar, de cuando nosotros, el Espíritu Santo nos está dando la indicación de que este año es el año, el era de practicar communion. Ese es el testigo. Y cuando nosotros tomamos esos dos elementos, estamos confesando que sabemos, que nosotros sabemos, tenemos un entendimiento de qué estamos haciendo y qué significa esos dos elementos. Mucha de la gente no entiende, mucha de la iglesia tal vez lo entiendan. ¿Por qué? Por tradición simplemente. Pero en estos momentos estamos en unos momentos donde la iglesia está siendo sacudido y dividida. Pero miren alrededor, ¿qué miran? Miran gentes atentas a entender estas cosas. Porque cuando entienden estas cosas, entonces tú estás dando un testimonio que tienes una conciencia de quién es Jesús y qué Jesús ha hecho por ti. No puedes ignorar estas cosas, creyente. Amados que nos están viendo en sus televisiones, en sus pantallas, en sus cell phones, no pueden ignorar estas cosas. Estamos en unos momentos donde Jesús ya viene y el testimonio de Él es que nosotros estamos compartiendo el pan y el vino, el cuerpo y la sangre. Si ustedes toman esos dos elementos en su casa y voluntariamente, como dice la Escritura, voluntariamente continúan pecando, ya no hay escape. No hay escape. El sacrificio de Jesús fue una vez en la cruz y para siempre. Ya no queda otro sacrificio. Estas palabras son pesadas, pero tienen un peso que
la iglesia necesita reconocer. Porque estamos en unos tiempos donde la iglesia está madurando. La iglesia ha cambiado. A través de este año yo les he dicho que la iglesia de los viejos pasados ya cambió, ya pasó. Estamos en una nueva era. Y ahora este nuevo régimen se requiere que la iglesia madurezca. Y este es el tiempo en donde uno tiene que reflejar en la palabra. Si no la entiendes, si no tienes un concepto de qué es la gracia, qué es la salvación, te animo a que vengas a este ministerio para que aprendas. Para que aprendas qué es la gracia, qué has recibido, qué Dios ha hecho por ti. Para que tengas un entendimiento completo. El entendimiento completo de la gracia es de que Dios ha pagado todo. Pero eso no quiere decir que tú te debes de relajar, ignorar las cosas que ha hecho por ti. Eso quiere decir que eres un hombre, una mujer de madurez. Estás creciendo. Tal vez en el camino te caigas. Está bien, sacúdete, levántate y vámonos. El tiempo de la iglesia ha cambiado, hermanos, hermanas. Necesitamos de crecer mentalmente, no simplemente con sentimientos o compasión. Porque hay mucha gente que tiene compasión o passion, ¿verdad? Passion. It's a different type of word. Passion, o sea, tienen pasión de hacer muchas cosas buenas. Pero tal vez mentalmente no entiendan todavía lo que Dios ha hecho por ellos. Y siguen cometiendo las cosas que no deben de hacer. Hay que cambiar. Esos son los tres testigos. Cuando tomen el pan, el vino, el cuerpo y la sangre, esos son testigos. Y ustedes lo tienen en sus manos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Son buenas noticias. Estas son buenas noticias, hermanos. Son buenas noticias. Ok, miren, entonces la palabra salvación, el término salvación, entonces es encontrada en las escrituras desde Génesis hasta Revelación. Ok. Entonces, si miramos la palabra salvación en el griego del Nuevo Testamento, quiere decir salvación, salvamento. Estoy simplemente diciendo las definiciones del diccionario. O sea, quiere decir liberación, quiere decir preservación, rescate, pago, redención, ayuda, rescate de peligro. Eso quiere decir la palabra salvación, ¿verdad? Entonces, la palabra salvación también se encuentra en el Viejo Testamento. Y en el Viejo Testamento se encuentra en Éxodos. En Éxodos capítulo 14, versículo 13. Y dice, en el versículo 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firme y ved la salvación de Jehová hoy con vosotros, porque los egipcios, estoy pensando de pico de gallo o algo, ¿no? Tengo hambre. No se burlen, por favor. Los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Ok, fíjense. Y ve la salvación, dice ahí, ¿no? ¿A dónde está ahí? Sí, ok. Y Moisés dijo al pueblo: no temas, estar firme y ve la salvación de Jehová. Ok, esa palabra salvación, ¿verdad? En el hebreo es Yeshua. ¿Y qué es Yeshua? Es Jesús. La palabra esa, salvación, en el hebreo es Jesús. Jesús es tu salvación. Él fue el que liberó
a los israelitas de Egipto. Él fue la salvación. Él los sacó. ¿De dónde? Los rescató. Los sacó de un peligro. Los compró. Los salvó. Los preservó. Los liberó. O sea, Jesús en el tiempo atrás estaba con el pueblo. Y el pueblo estaba captivado, o sea, estaba emprisionado en Egipto. Eran esclavos por 400 años. ¿Y quién fue el que los rescató? Jesús. Jesús sacó al pueblo de la esclavitud y los liberó. Más también, cuando Jesús los sacó de la prisión, desde la esclavitud, la pregunta es, ¿fueron salvos? ¿Sí o no? Sí, fueron salvos. Y la pregunta también es, ¿ya si fueron salvos, siempre salvos? ¿Sí o no? Sí. Porque Jesús los sacó de la prisión al pueblo. Ya cuando los sacó de la prisión, ya estaban, ¿qué? Salvos, liberados. Ya estaban liberados de la esclavitud. Nunca más para regresar a la esclavitud. Entonces la pregunta es, ¿ya cuando fueron salvos o liberados, fueron liberados para siempre? Sí. Claro que sí. Y tan igual Jesús nos ha liberado a nosotros de la prisión de ¿qué? De la esclavitud, del reino de las tinieblas. Él nos ha liberado. Entonces cuando decimos y preguntamos, ¿una vez salvo, siempre salvo? Sí, eres salvo. Nunca más para regresar a la esclavitud. Nunca más. Al menos que ustedes decidan. La salvación es para siempre. Pero todavía no has llegado al reino. No has llegado todavía a la boda. Estás esperando al esposo. Y les digo esto porque los israelitas, ¿cuántos murieron cuando Moisés vino y les dio la ley? Moisés se fue y por 40 días no había regresado y el pueblo se olvidó que eran libres. Y empezaron ¿qué? Empezaron otra vez a gozar de la vida, a pensar de las cosas de atrás, a levantar ídolos, a tomar, a beber. Entonces se me hace que por eso en estos tiempos mucha de la iglesia se ha olvidado de qué realmente es la salvación. Y hay que aclarar estas cosas porque estas cosas son cosas importantes. En Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14, dice, con gozo da. A ver, ¿dónde vamos? Sí, con gozo damos gracias al Padre que nos hizo que apartos para que participar de la herencia de los santos de luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos que redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces estas cosas Dios nos ha liberado, nos ha dado la salvación, la tenemos y no quiero que se confundan con el mensaje que le estoy dando porque es importante. Mira, la salvación que uno recibe estoy libre. I am free. I am free. O sea, yo soy libre. I received all the gifts of the Lord, all the gifts of the Holy Spirit. Yo he recibido todos los dones del Espíritu Santo. Yo soy libre, nunca más esclavo, nunca más regresaré
a la cárcel donde Satanás me tenía atado por muchos años. Yo reconozco de dónde vengo. No quiere decir que a veces no tengo batallas en el cuerpo, pero ¿sabes qué? Es la nueva renovación de la mente en la palabra, entendiendo fijamente quién soy yo, qué Dios me ha dado y el poder que Dios me ha dado que está dentro de mí, el Espíritu Santo, que me da la fuerza de seguir adelante. Entonces en primero de Colosenses capítulo 10, versículo 1 al 13, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, que los que seguían, y la roca era Cristo. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, perdone, porque lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces la escritura dice aquí que estas cosas que pasaron durante el tiempo de Moisés eran como ejemplos para que nosotros no cometiéramos los mismos errores. Recuerden que el Viejo Testamento es un foreshadow, es una sombra de las cosas que iban a pasar en el futuro. Y aquí las escrituras dice muy claramente, dice que estas cosas sucedieron como ejemplos. Recuerden que están hablando de los cristianos, de la gente que ya reconoce quién es Cristo. Para que nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos hicieron, o codiciaron, perdón. Ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. 600 del pueblo, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni que forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron. Entonces aquí nos está dando la escritura que hay que no provocar al Señor, hay que no provocar al Espíritu Santo, teniendo un entendimiento de que nos ha dado el Espíritu, de que nos ha salvado el Señor. Y luego en el versículo 10 dice: ni mururéis como algunos de ellos mururaron y perecieron por el destruidor o el destructor. Y estas cosas les conocieron como ejemplos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que estas cosas fueron escritas para nosotros, porque nosotros estamos viviendo en los últimos siglos de esta era. Hay que recordar estas cosas, que estas cosas son ejemplos para la iglesia. Es muy importante que nosotros reconozcamos estas cosas. Entonces, la pregunta otra vez es: una vez salvo, ¿eres salvo? Sí. No quiero que salgan de esta congregación, de esta reunión, pensando que no están salvos. Yo estoy hablando a la iglesia, a los creyentes.
sí están salvos. Sí están salvos. Que no haya ninguna duda entre ustedes. Que no haga ninguna duda que están salvos. ¿Ok? Están salvos de la esclavitud. Están salvos de todas las cosas que a un tiempo otra vez te ataban. Pero como les digo, este mensaje es para la iglesia, para que madure, para que crezca, para que entienda fijamente de qué has sido salvo. Y una vez sido salvo, eres salvo para siempre. Amén. La pregunta es si se queda en el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Momento. El camino correcto nomás hay uno. El camino correcto es que it's Jesus, es Jesús. Jesús dijo, I am the way, the truth and the life. Soy la vida, el camino y la verdad. Ese es el camino correcto. Entonces, hablando de errores que tal vez cometemos durante nuestra vida, durante nuestra caminada de cristianos, uno puede ser un error en el camino. Imagínate esto: los israelitas cuando salieron de Egipto iban por el desierto 40 años, pero la gracia de Jesús nunca fue quitada. La salvación de Jesús nunca fue quitada. A través que caminaban en el desierto, había problemas, sí. Había dificultades, sí. Había separación, sí. A Moisés ya lo querían agarrar a piedradas, pero nunca les faltó nada. Entonces la iglesia, estamos en esos tiempos en que ustedes deben de recibir la gracia de Dios. Estamos en esos tiempos donde la salvación tuya, hermano, hermana, es tuya. La gracia de Dios todavía está en efecto ahorita en estos momentos para la iglesia. Si te caes, levántate y sigue adelante. Reconoce lo que has hecho, arrepiéntete y sigue adelante, porque la gracia de Dios está contigo. Esa es la salvación. La salvación es para siempre. Pero, como dice en el otro capítulo, dice en el capítulo de Hebreos 10:26, porque si pecamos voluntariamente, ya no hay sacrificio. ¿Y qué es voluntariamente? Es reconociendo que estás haciendo algo mal y otra vez a la misma cosa. Como dice un dicho, otra vez la burra al trigo. Otra vez la burra al trigo. Eso es pisotear la gracia de Dios. Y se me hace que la iglesia no ha entendido eso. Tienen una mentalidad de que la gracia y la salvación es la misma cosa. Son diferentes, pero trabajan juntas. Porque salvo eres salvo, gracias a Dios. Y la gracia es para siempre, gracias a Dios. Pero va a llegar un momento donde Jesús va a regresar por su iglesia. Y como dice el testimonio, había 10 vírgenes, todas estaban igual, más 5 de ellas no estaban preparadas. Y lo que más me hace pensar de esto es de que les tocaba: Señor, Señor, abre las puertas, ya estamos aquí. Y él le respondió: no las conozco, no las conozco. Estos son tiempos donde debemos reflejar quién somos nosotros y quién es nuestro Salvador.
Hay que tomar estas cosas en serio, iglesia. Estamos en unos tiempos donde Jesús viene y viene pronto por su novia. Y la novia eres tú. Prepárense. La boda ya viene. El esposo está a la puerta. Tengan confianza en lo que Jesús hizo por ustedes. Tengan fe en el sacrificio de Jesús y la salvación de Él, porque es para siempre. No la desprecien, no la tomen a leve, no la ignoren. Estamos en unos tiempos donde, como dijo el pastor, decisivos. Necesitamos decidir en qué camino vamos. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén, amén. Bendito sea tu nombre. En Hebreos 6, capítulo 4, versículo 6, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo viniente o venidor, y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, no sé cómo se dice, a vituperio. Esta escritura aquí en el versículo 6, porque es imposible, dice, es imposible de los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Porque es imposible de los que fueron una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Quiere decir que ustedes mismos participaron en los dones del Espíritu Santo. Ustedes mismos fueron testigos. Ustedes mismos participaron en cuando alguien oró o ustedes oraron y ustedes dijeron una palabra. Una manifestación del Espíritu Santo fue dada a tu vida, o fuiste testigo de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y fueron hechos, y fíjense la segunda parte, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. ¿Le está hablando aquí al creyente o a otra persona que no cree? Al creyente. Le está hablando a ustedes. Las escrituras están claras, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. En otras palabras, ustedes participaron con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba trabajando a medio de ustedes. Ese es el testimonio, es el testigo. Y así mismo gustaron de la buena palabra. ¿Qué es la buena palabra? La palabra que están recibiendo en estos momentos. En este ministerio es la buena palabra. Ustedes están recibiendo la buena palabra. Y cuando la reciben, se van a su casa diciendo: sí, estamos de acuerdo, he recibido, gracias, pastor. Y digan amén, amén, pastor. Esa es la confirmación, ese es el testigo tuyo de tu boca, que has recibido la buena palabra. O al menos piensas que cuando dices amén no significa nada. No. Tus palabras tienen poder. Cuando confirmas algo diciendo amén, estás de acuerdo a lo que el pastor está diciendo. Y cuando recibes la palabra y te vas y haces lo contrario, ¿qué estás indicando entonces?
¿Qué está reflejando tu corazón? ¿Estamos en unos tiempos de tradición? ¿Estás haciendo una cosa nomás por costumbre? ¿O realmente estás pensando las cosas que estás diciendo? ¿O realmente estás pensando y diciendo las cosas en cual tú estás alineado o alineada? Tus palabras tienen poder. Estos son los tiempos en donde la iglesia está madurando. Y esta es otra enseñanza en cual el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia para que escuchen, porque el tiempo es corto. Y cuando digo que el tiempo es corto, uno piensa, pues este año, el año que entra, ¿sabes qué? Si fueran 100 años es corto. Así es. Es corto porque fíjese, eternidad es para siempre. Eternidad es para siempre. Elige el camino correcto y el camino es Jesús. Amén. En Galatians 5:1, capítulo 5, el libro 5, ¿qué es Galacenses? Gálagas. Gálagas dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Amén. Y con ese versículo los dejo y termino este mensaje. Que sean libres, firmes. Hay que ser firmes. Mira, estamos en unos tiempos en cual la iglesia está madurando. Y cuando el pastor dice que este ministerio es para entrenar, realmente sí es para entrenar. Así es. Y les aconsejo a mis hermanos y los que nos están viendo ahí a través de las redes sociales, que estos son tiempos decisivos, son tiempos de importancia, son tiempos de entender realmente qué Jesús ha hecho por ti y qué requiere Jesús que tú hagas. No para que te ganes la salvación ya está, simplemente para que seas un instrumento para Él, para la iglesia, para llenar las calles, los edificios, tal vez las tiendas, tal vez tu familia con la palabra de Dios. Porque los tiempos son cortos, hay que decidir, hermanos. Hay que fijarnos en las cosas que Jesús está haciendo, que el Espíritu Santo está haciendo en estos momentos a través de su iglesia, y hay que decidir. La salvación es para siempre, sí. La salvación es para siempre. Pero también no la abusen, no abusen del Espíritu Santo. Llenen su entendimiento con sabiduría a través de la palabra, a través de la oración. Dediquen tiempo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere revelar y quiere decirles estas cosas. Ahorita estamos en unos tiempos donde la iglesia se está moviendo, pero miren, wow, la iglesia va a brillar como nunca ha brillado en los tiempos que vienen. Y quiero que ustedes sean parte de la iglesia. Y cuando digo parte, quiero decir que quiero que ustedes sean activados, que sean vasos llenos del Espíritu Santo para las buenas obras que el Espíritu Santo quiere hacer por ti. Como dice el último versículo que mencioné, ser firme, ser firme, ser firme. Ser firme en la libertad, ser firme en la libertad que Dios, que Cristo nos ha dado. Firme, 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 be firm. Tú eres un embajador, tú eres un soldado de Cristo. Van a llegar ataques, sí, pero ser firme. Van a llegar dificultades, sí, pero ser firme, sigue adelante, reconociendo que Cristo ha hecho por ti. Amén.
Y ahora